preocupados desde algunos parlamentarios del oficialismo con la decisión del tribunal de reprogramar para octubre la audiencia de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Todo esto en medio de la discusión de los proyectos, además de la agenda de seguridad tras este brutal crimen a estos 3 carabineros en Cañete. Vamos a conversar más sobre este y otros temas. Nos acompaña para esto la diputada de Convergencia Social e integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Fríes. Muchísimas gracias, Lorena, por estar con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días, Carla. ¿Cómo están? Bien, a ver, usted ha sido, diríamos, de las voces que no está tan de acuerdo con esta medida. No sé si necesariamente con el que se aplace o se postergue o se posponga la audiencia por ahora, que es una decisión del Ministerio Público, sino que usted también ya había dicho que había que cuestionarse la pertinencia de tener a un general formalizado a la cabeza de Carabineros, haciendo o dando a entender que usted estaba de acuerdo con lo que se había llamado la doctrina Toá, que era que básicamente el general Yáñez saliera de su cargo. ¿Esa mirada la sigue teniendo pese a los hechos que han ocurrido desde el fin de semana en adelante con el asesinato de estos carabineros? O sea, obviamente que entiendo la complejidad que hoy día tiene remover a un general director de Carabineros y entiendo que ya en eso, digamos, el fiscal Armendáriz en concreto ha postergado la fecha de formalización y frente a eso, digamos, o sea, no tengo ningún reclamo en la propia fiscalía y yo soy respetuosa de las decisiones que toman nuestras instituciones, pero debo insistir también que no es bueno para ninguna institución que sus autoridades máximas sean cuestionadas desde el punto de vista jurídico por acciones que eventualmente comprometen su función. Y aquí la pregunta, y es la pregunta que uno tiene que hacerse, es cómo se robustece y se protege mejor a Carabineros. Entiendo que en este minuto es un dolor inmenso que está viviendo la institución de Carabineros, pero esperaría que esto no fuera además una doctrina Toá, sino que fuera la medida que tomaría cualquier gobierno cuando una de sus autoridades eventualmente puede ser formalizada. Lo que no quiere decir que sea culpable, pero evidentemente una persona que va a ser formalizada requiere dedicarse a esa defensa para comprobar su inocencia y en este caso eventualmente eso no va a tener tanta dedicación de parte del director general. Por lo tanto, sí, mantengo una opinión en contra, entendiendo la complejidad del momento y aceptando la postergación de formalización que ha hecho el Ministerio Público. Ya, y aceptando también que el gobierno, cuando todavía no se corría la fecha de formalización, optara por dejar al general Yáñez en su cargo y considerara que sacarlo sería debilitar a la institución de Carabineros. En el momento sí, pero habría que haber ido un poco más allá, porque eso ¿qué significaba? Significaba que eventualmente no iba a salir, significaba que íbamos a esperar a que avanzara el juicio, se abrían demasiadas preguntas. Por eso que a mí me parece bien, digamos, la decisión que han tomado el fiscal en este caso, sopesando en el contexto actual la situación del general director y postergando esa formalización. En ese sentido la acepto, pero insisto, para cualquier autoridad que es cuestionada, en este caso por responsabilidad de mando, el mando por omisión, pero en otros casos podría ser perfectamente un parlamentario, podría ser efectivamente también otra autoridad de gobierno, considero que un hito objetivo para poder dar un paso al costado es la formalización sin duda. No porque eso quiera decir que es culpable, sino que sencillamente porque hay que proteger las instituciones y no contaminarlas con coyuntura. Ya, hay sectores, y particularmente la derecha, el propio Yáñez, pero también algunos parlamentarios del oficialismo que han deslizado, han dejado entrever que lo que se hace con esto también es dar una señal en términos de dejar de perseguir a la institución de Carabineros, porque el mismo general Yáñez ha dicho que él es víctima de una
animadversión que tendrían los fiscales. De hecho, ha pedido su remoción, algo que finalmente la Fiscalía no ha hecho. Y algunos leen que aquí lo que se está tratando de hacer también es generar cierto equilibrio para la institución de Carabineros, que en el último tiempo, después del estallido social, se ha visto fuertemente cuestionada. Algunos, lisa y llanamente desde la derecha, dicen que se ha visto debilitada por aquellos que llamaban a refundar la policía, que hacían alarde o exaltación del perro matapaco. ¿Usted cómo analiza esa situación? Si en el fondo el general Yáñez también se ha convertido en un símbolo de una eventual persecución contra Carabineros o debilitamiento, o esto se enmarca dentro de algo muy objetivo, que es finalmente buscar hacer justicia por los delitos cometidos durante el estallido social por algunos carabineros. A mí me parece que esto se enmarca, y por eso lo decía, yo esperaría que esto pasara en cualquier gobierno, dentro de algo objetivo. Creo y opino, digamos, que no han sido muy afortunadas las palabras del general director respecto de que hay una persecución. De hecho, el fiscal Armendáriz postergó la formalización, que da cuenta de que se están tomando elementos objetivos para postergar esto. Creo que no es bueno que las instituciones tengan justificaciones políticas o de persecución política, porque eso, de nuevo, contamina la institución. Aquí no hay un revanchismo, Carla. Yo no tengo nada contra el general director, menos aún con Carabineros. Lo que quiero es que la justicia prime, y prime en cualquier situación. Y para eso, lo primero es cuidar las instituciones, sobre todo, en particular, cuando estamos frente a una crisis de seguridad que además tiene un punto de inflexión en el cobarde y brutal asesinato de 3 carabineros. Creo que hay que tomárselo muy en serio y que tenemos que estar todos en condiciones de que no se enrostre nada a las instituciones. Me parece que esto de los equilibrios, yo la verdad no me parece que aquí hay que jugar a buscar un empate ni nada. La gente que comete delitos eventualmente tiene que ser juzgada, y si puede probar su inocencia, tanto mejor, y eso, insisto, va para todos los chilenos y las chilenas, también para las instituciones, y todo esto, claro, enmarcado en un momento muy complejo. Ya, ayer me tocó entrevistar al senador de la UDI, presidente además de ese partido, Javier Macaya, que en este mismo canal decía, lo que pasa es que aquí, hablando de los equilibrios, hay que volver a equilibrar la balanza, porque así como el gobierno entregó indultos, entregó pensiones de gracia para personas que estuvieron involucradas en delitos, dice él, dentro del contexto del estallido social, entonces también habría que revisar la situación de los carabineros que a su juicio están falsamente imputados, acusados, o que en un contexto demasiado difícil llegaron a generar situaciones de delito o de abuso o de exceso, pero que hoy día son perseguidos por la justicia a juicio de él. ¿Qué mirada tiene usted de aquello? Porque usted me dice no se trata de jugar al empate, pero uno ve que permanentemente entre los distintos sectores políticos se intenta llegar al empate, o, si le decimos de otra manera, al equilibrio. Sí, y yo lo encuentro lamentable. Creo que es uno de los problemas que estamos teniendo en la política, este constante jugar al empate en vez de hacer lo correcto, lo que corresponde. Y lo que corresponde aquí no es una persecución a Carabineros, sino que si hay denuncias contra Carabineros, y en este caso contra el general director, eso tendrá que ventilarlo la justicia. Cualquier hipótesis previa respecto a su culpabilidad o inocencia no corresponde. Diputada, respecto de perdón que la interrumpa, solo para ver si hay un matiz ahí en el sentido de perseguir la responsabilidad o la culpabilidad de una persona, porque lo que ha dicho la defensa del general Yáñez, quienes defienden al general Yáñez, quienes imputan una persecución contra el general Yáñez, en el fondo dicen que a él se le está tratando de otorgar una calidad de autor por delitos que él no habría cometido, porque aquí lo que hay es una figura de delito omisivo, en el fondo por su responsabilidad de mando. Él era director de orden y seguridad, habría tenido un actuar omisivo que habría dado espacio, habría permitido finalmente que otros fueran quienes activamente pudieran haber cometido delitos. ¿No es esa una imputación compleja, o desde el punto de vista de lo que ocurrió y en el contexto en el que estábamos, el estallido social, algo que se puede llegar a tornar injusto para quien en ese momento, estaba en un cargo que sí tenía a su cargo el orden y la seguridad, pero que eventualmente por el descontrol que existía, a lo mejor no tuvo todas las herramientas para controlarlo todo? ¿O usted cree que efectivamente el general Yáñez es
responsable y debe hacerse responsable por delitos cometidos por otros carabineros? Porque aquí no se le imputan delitos activamente, eso quiere decir, no es que él salió a violar derechos humanos, digamos. Obvio, obvio. Lo primero, respecto de cualquier delito, cabe que este sea por acción o por omisión. En general, la responsabilidad de mando va a ser por omisión. Y ahí lo que se va a tener que probar es si aún sabiendo que se estaban cometiendo este tipo de violaciones a los derechos, él no hizo nada. Esa es la prueba, digamos, a la que se va a enfrentar tanto el defensor del general director como también la fiscalía, que va a tener que dar cuenta de eso. Por lo tanto, yo no sé de antemano qué es lo que va a pasar, pero sí sé que es posible juzgar a alguien por responsabilidad en el mando por omisión, siempre que se pruebe que sabiendo o pudiendo saber no hizo nada al respecto. Claro, lo que pasa eso es que lo tendrá que ver la justicia. Sí, uno ahí se pregunta qué debería haber hecho el general Yáñez o qué dejó de hacer en el fondo para que hoy día se le impute esta responsabilidad por omisión. Porque en el fondo él podrá decir, me imagino, que estaba simplemente cumpliendo su rol y mandatando a resguardar el orden y la seguridad. Desde ese punto de vista, algunos han dicho que aquí habría como cierta animadversión o que se intenta como afectar a la institución completa de Carabineros en la figura del general Yáñez. No, yo creo que no. Yo creo que ese es un tema de juicio y eventualmente lo que se va a tratar de probar o no es que tenía conocimiento, por ejemplo, de que había muchos lesionados en términos de estallido ocular de mucha gente y se va a tener que probar que él sabía que esto estaba pasando, por ejemplo, y que no dio una orden para que esto no siguiera sucediendo, que se disparara de otra manera, en fin, no tengo todos los antecedentes, pero sin duda que la estrategia de defensa y también del Ministerio Público van a ser capaces de resolver esa situación. Lo que me parece que es muy claro es que esta no es una persecución. En este momento, ¿quién va a querer perseguir a Carabineros cuando son los que nos protegen frente a una crisis de seguridad? Y por eso que es tan importante que todos los chilenos y las chilenas sintamos plena confianza. Seguramente hoy día, y así lo salía en la CADEM, todos estamos respaldando a Carabineros, pero hay un porcentaje de chilenos que sienten que sus hijos, sus hijas fueron víctimas de abuso de fuerza y respecto de ellos también hay que resolver la situación. Esto es un momento de unidad nacional y para que haya unidad nacional no debe haber ninguna sombra respecto al actuar de Carabineros. Y por eso que siempre he sido partidaria, digamos, de que antes de la formalización o en la formalización el general director de Carabineros diera un paso al costado para no contaminar a toda la institución efectivamente. Ya, usted hoy día, en este contexto actual, para dejar el estallido de lado, ¿tiene plena confianza en el actuar de la institución de Carabineros? Tengo confianza en el actuar de Carabineros, por supuesto. Y también se lo pregunto porque esto se traslada ahora a la discusión parlamentaria de temas que están pendientes. Por ejemplo, el reglamento del uso de la fuerza, que ha costado mucho que salga adelante. Entonces, usted me dice, aquí es un momento de unidad, de no tener dos miradas y hoy día la mayoría... Porque me dice, ¿quién podría hoy día no querer respaldar a Carabineros? Pero hemos visto que eso tiene en la práctica... distintas interpretaciones, el qué significa el respaldo a Carabineros y por eso ha costado tanto el reglamento del uso de la fuerza, que ayer, dicho sea de paso, tampoco consiguió la unanimidad para poder ser despachado o tramitado hasta total despacho. Y alguien en el fondo podría decir, pero ¿cómo en un momento de coyuntura como este, con 3 carabineros asesinados de esta manera, cómo es posible que se siga extendiendo el tiempo de esta discusión que viene hace un buen rato? ¿Qué mirada tiene usted de eso? Porque me da la sensación de que no todos los parlamentarios tienen esta misma confianza suya o hay ciertos matices respecto de cuántas atribuciones o qué atribuciones darle a Carabineros.
Es una buena pregunta en el sentido de que la confianza, uno parte con la confianza hasta que se prueba lo contrario, ¿verdad? Y en materia de derecho, y soy abogada, no puedo prescindir de eso, uno trata de prevenir conflictos, conflictos que puedan llevar, por ejemplo, a carabineros a una sucesión en los tribunales de justicia. Y por eso las reglas de la fuerza son tan importantes, y por eso que le dan una certeza a carabineros respecto de cómo actuar. Lo que yo no voy a estar dispuesta jamás es a darle cheque en blanco a nadie, porque la gente se equivoca y a veces la gente también es malintencionada. No es que, y eso pasa en todas las instituciones, y frente a eso hay que tomar salvaguarda. Y lo que se trata, las reglas de uso de la fuerza, es justamente que uno, que Carabineros sepa cómo actuar o hasta dónde actuar para que todo el sistema del Estado y toda la sociedad lo respalde, y cuando no actúa de esa manera, sepamos claramente que ahí hubo un problema y que deberá enfrentar la Diputada, justicia. ya, pero Creo eso, que hay... eso se entiende súper bien como regla general, pero no parte de la desconfianza el tratar, por ejemplo, de poner en el reglamento de uso de la fuerza el que Carabineros tenga que tener un protocolo o una forma de actuar distinta si la persona que tiene al frente es migrante, si la persona que tiene al frente tiene algún tipo de discapacidad, si la persona que tiene al frente pertenece al mundo de la diversidad sexual. Esto es usado incluso como caricatura, como decir, bueno, pero ¿cómo el carabinero le va a estar preguntando a la persona de qué país proviene? Carabineros debiese actuar frente a cualquier ciudadano de la misma manera, que me imagino tiene que ser proporcional, con respeto a los derechos humanos y una serie de cosas que en términos generales se entienden, pero cuando uno ve esa pormenorización uno dice, ¿no será que se desconfía, que se piensa que Carabineros frente a determinados grupos tiene otro tipo de comportamiento? Porque si no, ¿por qué hacer ese tipo de indicaciones? Bueno, primero no estamos inventando la rueda, esto ya existe en los protocolos de Carabineros y también existe en general en las reglas de uso de la fuerza en otros países. Yo creo que se entendió mal lo de esa norma, porque lo que buscaba no era un tratamiento en el uso del armamento distinto. Recordemos, ¿se acuerda usted, Carla, cuando murió una joven haitiana, Florville, Sí, de apellido perfecto. Florville, hace un tiempo atrás? Sí. Bueno, uno de los problemas que hubo allí era que no había ninguna capacidad de comunicarse con ella. Entonces, lo que buscaba esta norma, y entiendo que se cambió ya que se entendió mal, Sí. es que frente a el paso uno, que tiene que ver con el diálogo de las policías con las contrapartes, obviamente cuando no se está en una balacera, etcétera, sino que frente, por ejemplo, a una manifestación, por ejemplo, frente al resguardo dentro o fuera, o porque hubo un problema en un CESFAM, etcétera, que hayan mecanismos que permitan entender a esa persona. Le pongo otro ejemplo: una persona trans que tiene su carné, ¿no es cierto?, con un nombre masculino, pero que se viste, se siente y se asume como mujer. Uno esperaría que el carabinero respetara cuando se dirige a ella, ¿no es cierto?, el nombre en femenino. A eso se refería. Claro, No lo que se pasa es que es el refería reglamento a de que uso de la frente a fuerza, un... entonces se entiende que si se enmarca en ese contexto estamos hablando de cómo Carabineros debe usar la fuerza frente a las personas. Por eso, A por lo mejor eso no se es ahí cambió, donde Carla. tendría que estar esta pormenorización, tal vez. Por eso se cambió, porque se entendió mal. Ya, Pero las reglas de uso de la fuerza son el conjunto de ya. reglas que empiezan con la etapa 1, que es justamente el diálogo y eventualmente negociación. Y de ahí se va subiendo. Por favor, nadie podría creer, y por eso digo que de repente hay mala fe, nadie podría creer que porque se trata de una persona migrante y resulta que está con un arma, uno tiene que levantar las manos y decir, perdón, como es una persona migrante yo no puedo hacer nada para defenderme. Eso de verdad que cae en una caricatura. No es el caso, como no se entendió, se cambió la norma, pero insisto, esto es parte de los protocolos con los que ya trabaja Carabineros. Bien, pues le queremos agradecer, diputada Lorena Fríes, por haber conversado con nosotros. Nos vamos a quedar bien atentos a la tramitación del reglamento de uso de la fuerza y otros temas también que están sobre la agenda, sobre todo después de lo que ha ocurrido este fin de semana. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos.